Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20, la revelación en visión que Dios le dio a los pastores a través de los ángeles. Y el título del sermón de hoy es Dios también tiene planes contigo. Dios también tiene planes contigo. Este pasaje se ha leído muchas veces, pero la palabra de Dios nunca cansa. Y cada vez que la leemos, pues, encontramos cosas nuevas. Esperemos que hoy encontremos algo nuevo para nosotros, un mensaje nuevo de Dios. Había pastores en la misma región, la región de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Dios también tiene planes contigo. Vamos a orar. Señor, que tu palabra hoy nuevamente, oh Dios, espiritualmente llegue a nuestros corazones. Cada uno de los que estamos aquí sea bendecido por tu palabra. Aquí podemos estar algunos, oh Dios, que no tenemos claro cuál es el plan que tienes para nuestras vidas. Aquí pueden haber algunos que no saben que tú tienes un plan para sus vidas. Aquí podemos estar algunos que no queremos tu plan para nuestras vidas. Te rogamos que tu Espíritu Santo, y acomodando lo espiritual a lo espiritual, traiga revelación, visión espiritual a cada uno de nosotros, oh Dios, por tu palabra preciosa, como tú también nos los has prometido, Señor. Bendícenos, Dios. Bendícenos de esta manera hoy. Nosotros estamos postrados en adoración a ti y queremos escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios también tiene planes contigo. Vamos a estar hablando de visión, de la visión de Dios. Como iglesia desde septiembre hemos estado insistiendo y hablando sobre la visión de Dios. Hemos estado impartiendo los viernes unos temas sobre visión, la visión de Dios. Y saben, la visión de Dios es algo en la Biblia crucial e importante. En 21 ocasiones en el Nuevo Testamento se nos enseña que las palabras de Dios vienen a los hombres en forma de misterio. Misterio. Pablo dice, por ejemplo, en Efesios 6:19, dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Evangelio es la buena noticia de que Cristo vino, la buena noticia de que el Mesías está con nosotros, de que Cristo nos salva. El Evangelio es la buena noticia. Pero Pablo habla del misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Un misterio, teológicamente hablando, es un aspecto de la verdad de Dios que solo se puede conocer o solo puede ser conocida por revelación.
Un misterio es un aspecto de la verdad de Dios que solamente podemos conocerlo por revelación. La Biblia dice que los niños pueden entenderlo, pero pueden entenderlo cuando el Espíritu Santo se los explica. Es una revelación que no puede ser interpretada carnalmente. Una revelación que no puede ser interpretada humanamente, sino que es un misterio que solo puede ser revelado por el Espíritu Santo de Dios. Solo puede ser conocida por revelación, o sea, porque Dios quiso revelar. Revelar es quitar el velo, quitar lo que no te deja ver algo. Cuando nosotros nos preguntamos qué cosas sabemos de Dios, la respuesta correcta y total es: sabemos lo que Él mismo ha querido revelar. ¿Qué sé yo de usted? Bueno, no solamente lo que usted me cuenta de usted, yo también lo veo a usted, lo veo interactuar, por referencia a otras personas sé de usted. ¿Qué sabemos de Dios? Lo que Él ha querido revelar. Hay muchas cosas que no sabemos de Dios. Dios es tan grande que nosotros sabemos de Dios tal vez un 0,0000001%. El Señor dice, si alguien quiere tener gloria o vanagloriarse de algo, gloríese en una sola cosa, en conocerme, dice el Señor, en conocerme. Dios se ha revelado a nosotros. Ahora, el Evangelio es la revelación grande de Dios, sublime de Dios. Toda la revelación de la palabra de Dios lleva al Evangelio, o sea, lleva al hecho de Cristo. Dios tiene planes mayores con nosotros. Dios tenía planes mayores cuando nos puso en el Edén. Pero al caer el hombre en pecado, Dios ahora solo tiene una revelación: cómo rescatarte, salvarte, para revelarte todo lo que tengo que revelarte en el reino. Nosotros vamos a saber muchas cosas, tantas cosas en el reino de Dios cuando estemos en la presencia misma de Él. Allí seremos enseñados por Él mismo de todas las cosas que quiso enseñarnos desde que nos creó, pero que no nos pudo enseñar porque caímos en pecado. Y ahora Dios ha decidido que lo más importante es salvarnos, rescatarnos. Muchas otras cosas hay que aprender, se aprenderán después. Yo tengo muchas cosas que tal vez enseñarle a mis hijos. Usted tiene un niño y tiene muchas cosas que enseñarle. Si el hijo cae al río y se está ahogando, espérate que te tengo que enseñar muchas cosas, no te ahogues todavía. ¡No! ¿Qué hace falta ahora? Lanzarse y salvarlo. Cuando esté a salvo, le enseñaremos todas las cosas. Pero ahí, mientras está braceando y ahogándose en el río, no, espérate que te tengo que enseñar muchas cosas. Dios tiene muchas cosas que revelarnos y enseñarnos. Pero ahora, la más importante es salvarnos. Y después que estamos salvados, ¿sabe cuál es? Salvar. Porque nos salvó, pero nos ha hecho entonces obreros con Él para salvar. Id y predicad este evangelio a todas las naciones. Pero Dios tiene revelación, y la revelación de Dios viene en misterio, dice la Biblia. Y hay un propósito por el cual viene en misterio, y es por el hecho de que yo soy quien la voy a revelar. Y lo voy a revelar a aquellos a quien quiero revelarlo, por mi Espíritu Santo, a aquellos que he adoptado por hijos, a los que han venido al Evangelio, a los que han creído. Dios se ha revelado a los hombres, mire hermano, continuamente durante la historia. Desde el principio mismo, Dios se ha revelado a los hombres. La Biblia dice allí en Hebreos capítulo 1, que de muchas maneras Dios se ha revelado a los hombres. En otros tiempos por los profetas y por los hombres de Dios, y en estos tiempos, ¿a través de quién? De Jesucristo, su Hijo, quien es la esencia misma de Dios. Dios se ha revelado. La revelación divina siempre ha venido a mostrar, o para mostrar al hombre, una visión de Dios sobre un plan, sobre su obra a favor de nosotros para salvación. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para cada ser humano, en el plan de salvación de Él, en el proyecto de salvación de Él. Dios tiene un plan para ti, Él tiene un plan para esta iglesia. Eso nos enseña la Biblia. Ninguno que esté bajo la sombra de Dios escapa a un plan de Dios. Dios tiene un plan para la persona que está allá afuera inconversa, que no quiere creer en Él, que no quiere creer en Él, que no le adora, que no ama al Señor. Dios tiene un plan para esa persona. Que esa persona no quiera venir al plan de Dios, eso es otra cosa. Pero Dios tiene un plan, un proyecto para esa persona. Nada escapa
dice la palabra de Dios, lo enseña al plan de Dios. La Biblia dice, ni aún un solo pajarillo cae al suelo sin que nuestro Padre Celestial lo permita, ni aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. O sea, queriéndonos hacer entender de que Dios tiene control y un plan para todos los seres humanos. ¿Cuál es la visión de Dios para tu iglesia? ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida? Dios también tiene planes contigo. Y Él te quiere revelar el misterio. Él quiere quitar el velo, develar el velo para que tú puedas entender, comprender y recibir el plan de Dios para tu vida. Teniendo un plan para el hombre, Dios revela y da una visión a su pueblo de lo que Él quiere. Teniendo un plan para ti, Dios se revela a ti y te da una visión de lo que Él quiere para ti. A Abraham, por ejemplo, Dios le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. A Moisés le dijo, ve ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Tengo una visión, Dios le dio una visión con una revelación de lo que tenía que hacer, del plan que tenía para su vida. A María le dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. A la iglesia de Antioquía le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermanos, Dios da una visión donde revela, quita el velo de lo que Él está haciendo, va a hacer, está obrando o hizo, que quiere que tú conozcas para que tú te alinees al plan de Él y hagas el propósito de Él en tu vida. En tu vida. Nosotros, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios para responder a la visión. Estemos atentos a la voz de Dios para responder a la visión. Venimos a la iglesia a adorar al Señor. Oímos la predicación del pastor. Leemos la Biblia en nuestras casas. ¿Cuál es el propósito? Conocer a Dios. Conocer qué quieres que yo haga. Conocer el plan de Dios para mi vida. Pero el plan de Dios para mí es el trabajo, comprarme aquella casa, el carro, el proyecto los nietos. Yo estoy en muchas cosas, tengo muchos planes y muchos proyectos conmigo mismo, como para estar atendiendo al proyecto de Dios. Pero al final no nos damos cuenta que el proyecto de Dios es el proyecto correcto para nuestras vidas. Y que nosotros deberíamos estar buscando en la palabra de Dios, buscando a Dios en oración para decirle, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi labor en esto? ¿Cuál es mi labor en esto? El viernes, mientras daba el estudio bíblico, estábamos hablando de Zacarías. La revelación de Dios a Zacarías le dijo que Dios enviaba a su hijo para hacer volver, oigan eso, el corazón de los padres a los hijos. Pero la mayoría de la Biblia se habla de los hijos rebeldes. De los hijos rebeldes. De los hijos rebeldes. Pero Jesucristo vino a volver los padres a los hijos. Los padres a los hijos. Nosotros podemos orar por nuestros hijos. Ay, Señor, mira con mi hijo que se rebelde. Mira a mi hijo que te hace esto. Mira a los hijos que hace el otro. Mira a mi hijo que aquello. Pero cuando oramos, Señor, ayúdame a ser el padre que tú quieres que yo sea. Ayúdame a ser la persona que sabe ser padre. Ayúdame a ser el creyente, Señor. No, oro por la iglesia, por aquel hermano que hace esto, por aquel hermano. Ayúdame a ser yo el hermano fiel, el entregado, el bueno. Oro por la iglesia porque aquí no se hace nada. Ayúdame a ser yo quien hago, quien obro, quien estoy en la trinchera contigo, Señor. Que estoy en el frente contigo. Nosotros tenemos que buscar la visión de Dios para saber cuál es el proyecto para mí. El proyecto para el pueblo de Dios, el proyecto para la iglesia. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? Nuestros hijos que están ahora en esta cuestión de cuando están terminando high school, ¿y qué carrera van a coger? Señor, revélame qué tú quieres que yo haga. Yo les digo, oren para que Dios les muestre qué quieres que haga, porque cualquier detallito Dios tiene el control y Dios sabe. Ahora, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que la visión de Dios
es progresiva. Que Dios no da el paquete de la visión completa en un momento, sino que Dios lo va revelando a su tiempo, cada paso. Así que la visión de Dios tiene un progreso en la visión. Hay un progreso en la visión. Suele tener etapas en la visión. Dios va revelando cada cosa a su tiempo. Hay cosas, por ejemplo, que nosotros sabemos ya casi completas porque podemos leer en la Biblia, pero la Biblia desde lo primero que se escribió hasta lo último hay 1500 años aproximadamente de diferencia. O sea que Dios fue revelando cada cosa a su tiempo. Cada cosa a su tiempo. Le dijo a sus discípulos, estas cosas ustedes no le entienden ahora. Después, más adelante el Espíritu le explicará. O sea, cada cosa en su tiempo. Y en la etapa de la visión hay muchas etapas, pero hoy quiero llevarles por la etapa que vivieron los pastores. Y vamos a ver que la primera etapa en esta revelación, en esta visión, fue la revelación de la visión misma. Etapa de la visión de Dios, la primera que encontramos con los pastores es la revelación de la visión. Del 8 al 14, la Biblia nos cuenta cómo estos humildes pastores estaban ese día allí con sus rebaños, cuidando y velando como había sido su costumbre. Déjeme decirle que los oficios en los tiempos de Jesús no era como ahora, que a lo mejor yo le pregunto a cualquier persona aquí de 60 años, ¿cuántos trabajos ha tenido? Y me puedo hablar de 10 trabajos diferentes. No, yo trabajé en esto y trabajé en aquello, y después me cambié para aquella compañía y para la otra. En los tiempos aquellos, cuando usted veía a un pastor de 60 años, ese hombre había sido pastor desde que era un bebé. El padre lo llevaba cargado a ver las ovejas. Aprendían el oficio de sus padres y muy difícilmente cambiaban de oficio, muy difícilmente. Así que estamos hablando de pastores que, aunque no se revela su edad, eran personas que habían hecho eso toda su vida, posiblemente en los mismos lugares. Conocían ese oficio de herencia de sus padres, quienes le transmitían de los padres a los hijos sabiduría de años y años y cientos y miles de años. Cientos y miles de años. Así ocurre. Y es por eso que a veces la generación presente tiene un problema con eso, porque antes aprendían los secretos eso. Bueno, hay todavía algunas cosas que son así, pero aprendían los secretos que venían. Todavía hay familias, por ejemplo, de vinicultores que hacen vinos, que dicen, oye, hace 500 años que están haciendo vino esta familia y tienen un secreto y no se lo cuentan a nadie. Los padres se los pasan a los hijos y saben cómo hacerlo de la mejor manera. Bueno, pues estos pastores que estaban allí hacían algo que era parte de su vida cotidiana. Y la vida cotidiana suele ser una vida rutinaria, especialmente cuando eres un pastor. Un poco monótona, ¿verdad? Cuidar ovejas que están ahí todo el tiempo comiendo y tú ahí parado y sentado en una piedra con el bastón. Y entonces cuando ellos se reunían allí en la noche, que por lo general varios pastores para ayudarse y para velar y que unos pudieran dormir y otros hacían esto, pues allí estaban ellos como parte de su vida rutinaria. Pero estos pastores tenían algún motivo, Dios tuvo, algo vio en estos hombres para que ellos fueran los elegidos para revelarles lo que Dios les había revelado. Ese día se les presentó el ángel del Señor y con él después una multitud y le hicieron una revelación tremenda, una revelación espectacular. Hoy, ahora mismo, en la ciudad de David, que quede claro, en Belén, puede en Belén sí, pero que ya quede claro que el asunto no es si se llama Belén o se llama, sino en la ciudad de David, porque es el hijo de David, ha nacido el Cristo. Cuando le dijo que es Cristo el Señor, es el Mesías esperado. Cristo es Mesías, la palabra ungido, Mesías, o sea, el Mesías ha nacido. Hermano, Dios reveló a los pastores algo que había sucedido esa noche y que tendría un gran significado para su futuro y para el futuro de la nación y para el futuro de la humanidad. Una visión sobre algo que Dios hizo, está haciendo o va a hacer. Eso es revelación. Notemos algunas cosas en la revelación divina a estos pastores. Miren, no importó lo importante que fueran socialmente los que la recibieron. No importó lo importante que fueran socialmente los que la recibieron. Dios pudo haber revelado esto, como muchos dicen, a doctores de la ley, a escribas, a sacerdotes, a personas que estaban haciendo vida y oficio espiritual. Pero Dios quiso revelárselo a estos pastores. Muchos estudiosos concuerdan que los pastores de Belén,
los pastores de ovejas alrededor, cercanos a Jerusalén, eran los que proveían los corderos para el sacrificio en el templo. La Biblia enseña, por ejemplo, que cuando un hebreo venía al templo a ofrecer sacrificio, a veces venía de tierras muy lejanas, y entonces en lugar de traer un cordero desde allá, lo cual era muy trabajoso, traía el dinero y compraba un cordero allí cerca. Y estos pastores eran los que proveían eso. Cuando usted lee en la Biblia que Jesús sacó un látigo en el templo y estaban los cambistas y los que vendían, ¿qué? Palomas y ovejas. ¿Por qué? Porque allí había un negocio, de alguna manera, que era ese el que estaba establecido. Algunos lo hacían para bien espiritualmente, otros lo tomaban para mal. Casi siempre los intermediarios obraban para mal allí. No digo que sea siempre, no puedo juzgar a todos allí, pero cambistas, ¿por qué? Porque venían judíos que vivían en Roma, que vivían que tenían otra moneda, que vivían en el oriente, y entonces estos tenían allí una casa de cambio de monedas para comprarla de allí, la moneda que se usaba en Israel. Y entonces también estaban estas personas que, las palomas, también se ofrecían sacrificios de palomas. ¿Te recuerdas cuando nació Jesús? Ofrecieron 2 tórtolas y un palomino. Habían sacrificios de ovejas. Pero los pastores de la región, cuando criaban las ovejas, sabían una cosa, que al Señor no se le ofrecía ni oveja manchada, ni pies ni quebrada. No se le ofrecía un cordero que tuviera. Entonces, había un cuidado perfecto de estos corderos, porque eran para ser ofrecidos al Señor. Eran corderos para el sacrificio del templo. Y tal vez no todos pensaban en esto, tal vez muchos pastores estaban pensando monetariamente en el asunto, a tenerlos buenos para poder venderlos bien. Pero seguramente también habían pastores, como también fue David, consciente de lo importante que era hacerlo bien para Dios. Yo soy de los que cree que estos pastores no fue casualidad que Dios los escogiera. Y que cuando veo en la Biblia que cada vez que Dios escoge a una persona para revelarle algo, escoge a una persona que sabe que va a responder a eso. Y para que responda a eso, a esa visión, tiene que ser una persona que anteriormente a esa visión ya tenía una conexión espiritual con el Señor. Una conexión espiritual con el Señor. Los pastores de Belén tal vez venían de la generación aquella de David fue el primer pastor aquí que nos enseñó a que aquí se alaba al Señor. Eran gente que dedicaban tiempo, cantaban, tenían arpas, cantaban al Señor. Posiblemente esa noche estaban allí adorando porque era algo que solían hacer. No sabemos, pero yo sí sé que la Biblia en su contexto enseña que Dios se revela siempre a personas que están listas para recibir esa visión, aunque ellos no lo sepan. Así que notemos eso. La importancia no era cuán relevantes sean socialmente aquellas personas, sino a quién Dios quiere elegir, a quién Dios quiere darle esta visión. Hermanos, miren, en la Biblia Dios se reveló a pastores, a Moisés lo podemos catalogar un refugiado, un prófugo de la justicia, a un asesino como Pablo, perseguidor de la iglesia. O sea que nadie puede decir, Dios tiene preferencia por este tipo de personas o por aquella. Dios se revela a quien quiere y como quiere. Tú eres alguien que puede ser objeto de una revelación especial de Dios para tu vida o para el pueblo de Dios, para la iglesia o para el mundo. No importa quién seas. O sea que esto es algo que solamente es para, ay, qué lindo está el Lamborghini, eso solamente para millonarios. Sí, pero la revelación de Dios puede ser también para mí. No importa quién sea. Así que note eso en la revelación. La revelación de Dios es simplemente un derecho de Él de revelarla a quien quiere y como quiere. Así que se la revela a esos pastores. Notemos una cosa en estos pastores. Eran personas que estaban ocupadas. Y eso suele suceder mucho. Dios se revela a personas ocupadas. Ocupadas. Personas ocupadas. Alguien que está haciendo algo. Alguien que tiene en mente glorificar a Dios. Cuando yo era profesor del seminario, entrevistábamos nuevos estudiantes, la pregunta siempre era, la primera casi siempre, ¿qué has estado haciendo hasta aquí?
Imagínense que alguno haya dicho, bueno, realmente yo estaba en la iglesia y pensé, quiero ser pastor, así que voy para allá. ¿Y qué has hecho ahí en la iglesia? ¿Has sido maestro? No he sido nada. Bueno, voy para allá primero y ponte a hacer algo. Yo les contaba hace un tiempo que un joven me dijo en la iglesia, yo me siento llamado a ser pastor. Perfecto. Vamos a empezar a entrenarte. Vamos conmigo a las misiones, vamos, acompáñame en esto. ¿Te leíste toda la Biblia? No, léetela completa. No, un pastor que no lea la Biblia. Vamos, esto, lo otro. Y un día, pasaron una semana, 2 o 3, y me dijo, no, pastor, esto no es para mí. Pues, llega por la tarde y dale para allá, para aquella misión, y ve para acá, y vamos a hacer esta obra, y vamos a hacer esta visita. Acompáñame conmigo, empieza a vivir. Pero, pero yo quiero saltar del banco para allá. Y a veces nosotros en la iglesia también tenemos esa perspectiva. Una persona quiere hacer algo y dice, ¿qué ha hecho antes? ¿Qué ha hecho? Porque Dios va levantando obreros desde abajo, pero Dios busca personas que están ocupadas. Cuando vas a la Biblia te encuentras personas ocupadas. Cuando el pueblo de Israel sufría hambre y necesidad, ahí estaba escondido en el lagar, trillando en el lagar, que eso no se hacía. El lagar era un lugar para pisar las uvas, era un lugar abajo. El trigo se iba arriba de una loma para poder aventarlo. Ahí estaba Gedeón, y ahí lo buscó el ángel. El hombre estaba ocupado. Moisés estaba pastoreando las ovejas de Jetro cuando fue llamado por el Señor. Gente ocupada. La revelación de Dios viene a personas que están en sintonía. La revelación de Dios también podemos notar que aunque se les reveló a ellos, la influencia iba a ser mucho más allá. El Señor le dijo, os traigo buenas nuevas que serán para todo el pueblo. Bueno, y si fue para todo el pueblo, ¿por qué el Señor no hizo así? Y apareció ahí en el medio de Jerusalén, hoy aquí estoy yo, aquí va a venir esto. No, se le revela a esos, pero eso tiene una repercusión para todo el pueblo. Dios a veces le revela a una persona. A Gedeón Dios le reveló a él. Y él tuvo que después llevar esa visión al resto de la gente. Dios revela a una persona o a varias personas, pero la connotación no es para ellos solamente. La revelación que Dios tenga para ti, o incluso cuando es de tu vida personal, puede repercutir a muchas personas. A muchas personas. Hoy yo vi una foto que puso Franklin Graham de su familia, sus hijos, una familia grande. Pero eso es fruto de la revelación de Dios a una persona que fue su padre, quien Dios lo llamó y después transmitió eso a sus hijos. Y ahí de generación en generación y a miles de personas en el mundo y millones que ha repercutido. La revelación de Dios no está completa cuando Él la comienza a dar. Lo que ellos recibieron ahí fue un mensaje de, ha nacido el Cristo y está en el pesebre. Ellos no sabían nada que ese niño iba a ir a una cruz, ellos no sabían nada que sería Salvador del mundo, eso llegaría después. Dios no te da todo el paquete completo en un momento. La revelación de Dios es progresiva, hermano, progresiva. Habrá nuevas revelaciones para crecer hasta que se complete la revelación. Así que cuando Dios, tú sientas que te está llamando a algo, que te está mostrando algo, tú sencillamente di, yo quiero y yo voy. Y voy a estar en esa visión. Yo les puedo decir que cuando yo sentí de Dios que Dios quería que yo fuera un pastor y empecé a sentir la confirmación a mi alrededor de Dios de que yo quería que Dios quería que fuera un pastor, yo no sabía nada de lo que Dios iba a hacer después. Yo sencillamente sabía que el primer paso que había que dar era este, y después otro, y después otro. Hace un tiempo yo hablaba con mi hermano Pedro Fagunde acá, en la iglesia, y hablábamos de algo que yo estaba haciendo, y le dije, ¿sabe cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Y él me dijo, ¿cuál? Le dije, no lo sé. Porque hoy por la mañana yo oré, Señor, ¿cuál es el paso que debo dar hoy? Y él me dijo, conversa con Pedro, la visión o el asunto. Lo conversamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora le volveré a preguntar. Porque no creo que Dios me tiene que dar todo el proyecto completo. Sino, vamos a comenzar. Hay personas que están esperando el proyecto completo para dar el primer paso. Eso no se hace así. Usted da el primer paso. Hay muchachos que todavía no tienen novia, están pensando los hijos que van a tener y la casa que se va a comprar. Empieza a buscarte la novia primero. Brother, búscate la novia primero. El novio, no sé, todo a su tiempo, todo a su paso, ¿verdad? Todo a su paso. Y Dios revela paso a paso. Eso está en la palabra de Dios. Dios revela ahí. Noten eso en la revelación. La revelación comprendía una señal. Dios les dijo, esto servirá por señal.
hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Miren, hermanos, Dios suele dar señales a los que da una visión para que ellos puedan saber que es cierto lo que acaban de recibir. Y esas personas sabrán interpretar esas señales. Esas personas sabrán interpretar esas señales. Cuando Dios te da una visión a ti, Él va a dar señales. Jesucristo un día los fariseos le dijeron, Señor, danos una señal de que tú eres Dios. Él dijo, a esta generación mala y perversa no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. De 3 días y resurrección. Pero a la generación buena, a la que obedece a Dios, sí le será dada señal. El Señor, en la Biblia, usted lo va a ver, siempre va a dar una señal. Siempre va a dar una señal. Cuando le dijo a Moisés, oye esto, además de la zarza ardiendo, claro está, le dijo, ve y tu hermano Aarón va a salir a tu encuentro. No había comunicación entre ellos. Y hace 40 años que no se veían. A Aarón le dijo, oye, sale al desierto a esperar a Moisés. Camino a Madián. Y allí se encontraron. ¿Quién te dijo? Me lo dijo un ángel. ¿Quién te dijo a ti? Me lo dijo el Señor. Entonces, estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto, estamos en el lugar correcto. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No, eso no es normal. El niño está acostado en una cunita, en algún lugar, en una cama, pero en el comedero de los animales. No, no allí. Ese no es normal. O sea, eso es algo que cuando llegue, hallaré un niño envuelto. Señor, ¿cuántos niños habrán nacido en Belén esta noche? En una cunita. Pero este estará allí, en un pesebre. Es algo diferente. Es algo totalmente diferente. Entonces, Dios suele dar señales, porque Él sabe que nosotros necesitamos eso. Y Él no dice, no, tienes que creer y punto, sino que Dios es capaz de aceptar nuestras señales. Algunos dicen, Gedeón pecó porque pidió una señal. No parece. Si hubiera pecado, Dios le hubiera dicho, no, pero Dios le dijo, te voy a confirmar. Con el vellón mojado, con el vellón seco. Yo te voy a confirmar. Yo te voy a confirmar la visión. Al apóstol Pablo le dijo, ve allí, lo deja ciego y le dice, ve y entra ahí y ve a la calle de leche, hay un hombre llamado Ananías y él te devolverá la vista. Y se le revela a Ananías y le dice, allí viene Pablo, Saulo de Tarso, Señor, ese no es el que persigue la iglesia, sí, ese mismo. Tú cuando él llegue, él va a llegar ciego y tú impon tus manos sobre él y ora y él será sanado. Y la visión fue para los dos. Ananías para que dijera, oye, sí es verdad, porque no había cristiano cuando Pablo se le reveló el ángel. Es verdad que, porque el Señor se me reveló y me dijo, este es, y vi la señal de su ceguera y de su visión. Y para Pablo, es verdad que fue Dios y es verdad que fue Cristo, porque me llevó a un cristiano, que fue el que oró por mí, y fue el que me sanó. Dios da una revelación, pero nos pone señales a nosotros. Nos pone señales para que nosotros podamos seguirlas. A esta generación buena, Dios le da señales. Así que mire, cuando Dios le dé una visión, Él se la va a confirmar con nuevas señales. Las señales no siempre son unos milagros y demás. Las señales pueden ser cualquier cosa. Yo le dije, por ejemplo, yo dije, yo ser pastor, yo entendía, pero para mí fueron señales que un hermano de la iglesia me acercara y me dijera, oye, tú deberías ir al seminario a estudiar para ser pastor. Esa persona no sabía lo que yo estaba sintiendo en mi corazón. Pero para mí era una señal que me estaba diciendo, esto es lo que Dios quiere contigo. Para mí era una señal que eso sucediera. Me fui a una misión en el campo a trabajar allí y cuando iba allí esas personas empezaron a decirme pastor. Y yo le decía, no soy pastor, soy misionero. Y decía, pero para nosotros usted es el pastor. Y empezaron a llamarme con algo que yo no era todavía. Y yo vi señales en eso. Vi señales en eso. Vi señales en que cuando hacía el trabajo, pues la gente era edificada y querían que yo volviera. Vi señales allí de lo que Dios quería. Y así uno va viendo las señales, y uno va viendo lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer. Y cuando conocí a esta joven hermosa que está ahí, que cantó ahorita, a mí me encantó. No, ¿para qué le voy a decir? Me gustó. Y oré al Señor. Señor, me agrada esta joven. Y estábamos en el seminario.
Y el Señor mandó un huracán por allá, por casa de la familia de ella. Y ella viene a donde yo estaba, yo era el que dirigía el museo del seminario, el museo de la convención, porque yo era estudiante, los estudiantes teníamos trabajo. Y allí yo estaba todas las noches allí trabajando. Y ella llegó, oye, ¿cómo puedo llamar por teléfono a mi familia? Oh, es que para usar el teléfono hay que pedir permiso al teléfono, no había celular en aquel tiempo. Así que pedir permiso al rector, pero espérate, yo voy. Y yo fui, hablé con el rector, la traje, la llevé, la ayudé. El Señor mismo me la presentó. Porque no nos conocíamos personalmente. El Señor mismo me la presentó, ella quedó encantada. Ay, gracias. Y yo dije, bueno, ahora tengo que dar un paso más y le dije, ya tú sabes cómo buscar en la biblioteca los libros, porque los estudiantes de año les enseñamos los... No sé, ven que te voy a enseñar. Aquí están los libros. Mira, aquí está el área de los libros de teología, los libros históricos, los libros de homilética, los hermenéutica, los números, cómo son en la biblioteca. Porque usted se despachaba solo allí en la biblioteca. Había un orden con la bibliotecaria, pero en las noches era libre. Y así, hermano, fuimos viendo que Dios fue revelando, así es la revelación de Dios en lo personal, pero también en la obra de Dios. En la obra de Dios, la revelación llenó de gozo a estas personas. Y quiero notar eso. La revelación de la visión le trajo un gozo tremendo a estas personas. Dice la Biblia que sucedió cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y después dice la Biblia que ellos salieron glorificando a Dios. ¡Wow! Pero que, miren, en ese momento, personas tan responsables de cuidar las ovejas, dijeron, oye, las ovejas las va a cuidar el mismo Señor. Alguien puede pensar, a lo mejor dejaron a uno allí, pero no lo dice la Biblia. La Biblia dice, pasemos a Belén y veamos. ¿Quién se quiere quedar con las ovejas ese día? ¿Quién puede pensar que va a venir un ladrón a robárselas? Si aquí viene una hueste celestial ahora mismo. Si estamos rodeados de resplandor aquí. ¿Quién puede pensar ahora que las ovejas son importantes? Si ha venido el Mesías. ¿Quién puede pensar que el cordero que se ofrece al Mesías va a superar al cordero que está en el pesebre? En el pesebre. Y entonces se fueron allí a ver al Mesías, porque estaban llenos de alegría. Y sabe, cuando usted descubre un propósito de Dios para usted, eso trae una alegría, hermano. Una alegría. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y cuando empiezas a andar en ese camino, dices, wow, me siento vivo en esto que Dios quiere que yo haga. En esto que Dios quiere que yo haga. Otra cosa interesante, la visión que te da Dios a ti necesariamente no es para todos los pastores de la región, era para ti. Así que cuando llegaste allí, ¿y por qué los otros pastores no vinieron? Porque a ellos Dios no les reveló eso. Les tendrá otra revelación para sus vidas. Porque a veces nosotros recibimos una revelación de lo que Dios quiere que hagamos en la iglesia. Pero decimos, pero todo el mundo debería venir a esta visión que yo tengo. Bueno, es de la tuya. Porque Dios para otros puede tener otra. Y su misión en esta tierra puede ser diferente a la tuya. Y lo que Dios tiene preparado es diferente. Que nos podemos unir eventualmente para ayudarte en tu visión. Y después tú te unes a la de otro para ayudar en la de ellos. Eso está bien. Pero cada uno a lo que Dios lo llamó y a lo que Dios quiere hacer contigo. Segundo lugar, estos puntos ahora van a ser un poco más cortos porque el primero abarca mucho. El primer paso es la revelación de la visión. El segundo es la confirmación de la visión. Estar atento a la voz de Dios para responder a su visión. Ahí ya viene la visión, ahora viene la confirmación. Los pastores tuvieron oportunidad de confirmar, corroborar, cerciorarse de la veracidad de la revelación ese mismo día. Hay ocasiones que no. Dice la Biblia que entonces vinieron apresuradamente. Versículo 16. Y hallaron allí a María, a José y al niño acostado en un pesebre. ¿Cuántas personas más habían allí? No lo sabemos. Lo más seguro es que los magos no estaban ese día. Los magos debieron llegar después de los 40 días de la purificación, entre 40 días y 2 años. No sabemos fecha exacta, pero por ahí. Ahora, lo cierto es que podían haber más personas allí, porque dice todos los que lo oyeron, o sea que podrían haber más personas en aquel lugar. Y llegaron allí y el niño estaba acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Dieron a conocer, le dijeron a ellos, oye, nosotros vimos un ángel y se rodeó de resplandor todo a nuestro alrededor y el ángel dijo estas palabras y después aparecieron una cantidad de ángeles, unas huestes celestiales, miles de ángeles.
y cantaban al Señor y adoraban al Señor y después ascendieron al cielo. Los vieron subir al cielo. Los vieron subir al cielo. Si aparecieron en el cielo o en la tierra no sabemos, pero ellos sí los vieron que subieron al cielo. Porque dice la Biblia que sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ahí mismo. Entonces, ellos pudieron ir y corroborar y ver. Hermano, Dios no dará una visión a tu vida sin que Él mismo no se encargue de comprobarte de que estás en el camino, de corroborarte que estás en el camino. Una visión siempre puede ser confirmada, siempre, a corto o a largo plazo, no sabemos, porque a veces necesitamos más tiempo, pero siempre se confirmará, porque ¿saben una cosa? Dios no miente. Dios no miente. Dios es verdad. Antes sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Lo que Él dice, lo hace. Lo hace. ¿Saben? Siempre me gusta confirmarle a las personas que en la palabra de Dios, en la lengua hebrea de la Biblia, no aparece la palabra promesa, con la cual nosotros traducimos muchas veces porque para el idioma nuestro, comprenderlo mejor, ponemos las promesas. Pero lo que aparece es que Jehová dijo, porque Dios no tiene que prometer nada. Cuando Dios dice, voy a hacer esto, no tiene que decirte, te lo prometo. Si Él dice que lo va a hacer, lo hará. Y punto. Lo hará y punto. Ahora, tú me dices a mí, quiero hacer esto, y a lo mejor yo te digo, prométemelo. ¿Qué cosa es promételo? Si la Biblia dice, cristiano, que tu sí sea sí y tu no sea no. Que tu sí sea sí, tu no sea no. Cuando digas voy a hacer algo, hazlo. Por eso mejor dice la Biblia, no prometas y hazlo. Dice Eclesiastés, no digas que lo vas a hacer, sino hazlo. Hazlo. Lo cierto es que Dios confirmará la visión. ¿Cómo lo confirmaron? Los pastores. ¿Cómo lo confirmaron? Fueron. Decidieron al momento ir, vayamos, y dice que a toda prisa fueron para allá. ¿Cómo confirmas tú? Adelante, empieza a caminar. No, yo tengo que ver confirmación, si no, no doy un paso. A veces, miren, confirmar lleva riesgo. Tengo anotado aquí. Toda visión lleva en sí mismo un riesgo. Lleva un riesgo. El riesgo de ir. El riesgo de hacer. El riesgo de tomar una decisión. Todo lleva un riesgo, pero es lindo correr ese riesgo. ¿Saben cómo le llamamos nosotros a ese riesgo? Usted le ha llamado alguna vez a ese riesgo un nombre. Usted se lo ha llamado, lo que no sabe ahora yo se lo voy a decir. Paso de fe. El paso de fe. El paso en el que tú dices, este paso lo estoy dando solamente por fe. Señor, si tú lo dices, yo lanzaré la red. Si tú me estás mostrando esto, yo voy a asumir el riesgo de quedar en ridículo delante de los demás pescadores que se puse a tirar la red de día. El riesgo de cansarme más de lo que estoy haciendo un trabajo inútil. Pero tú me has dicho, hazlo, y yo lo haré. Así que ellos, la manera en que confirmaron la visión fue que lo hicieron, fueron a toda prisa y fueron al lugar. Oye, no se pusieron a preguntarse, oye, ¿en qué casa es? Porque hay tantas casas ¿dónde estará el niño? Aquí todo el mundo tiene animales. Eso como que te digan, está acostado en un garaje. En un garaje, Orlando hay tantos garajes ahí. Está ahí en la puerta de una casa, en la puerta de una casa. En casi todas las personas de esos lugares tenían sus animales. Así que ellos no se preguntaron eso. Ya llegaremos ahí, la ciudad era pequeña de todas maneras, pero ya lo encontraremos. Iremos por casa, establo por establo, pero lo vamos a encontrar. Está acostado en un pesebre. Allí está. Ellos fueron, asumieron el riesgo. Ahora, ellos tenían el riesgo, si las ovejas se le pierden, el riesgo también de la gente dijera, y estos pastores, qué malos pastores son ustedes. El riesgo de que las esposas los dejaron sin comer un mes por haber perdido las ovejas. A mí no me vengas con ese cuento que un angelito tuviste, dejaste las ovejas para irte con tus amigos de fiesta. Hay un riesgo que asumir. No importa lo que otros piensen, no importa si es un paso de fe. Si Dios te da una visión a ti, da el paso de fe. Da el paso de fe. Puedes dudar,
¿será verdad que vimos ángeles? Y si no los vimos, y si esto es cierto, no, Dios va a confirmar la visión. Ellos creyeron la visión de Dios, creyeron que era de Dios. Ellos dijeron, el Señor nos ha manifestado. Lo que el Señor nos ha manifestado. ¿Saben qué pasó con Zacarías? Cuando el ángel Gabriel le reveló a Zacarías que iba a tener un hijo, él no lo creyó. Él le dijo al Señor, ¿cómo será esto si ya soy un hombre viejo y mi esposa también es una mujer vieja? Y el ángel le dijo, yo supongo que con tremenda rectitud, yo soy Gabriel y ahora quedarás mudo por cuanto dudaste de la palabra del Señor. El Señor no va a dejar de cumplir su plan, pero tú vas a quedar mudo. Para que sepas, tú querías señal, aquí la tienes. Aquí la tienes. Muy distinto, decíamos el viernes, a María. María, cuando Dios le dice, tú concebirás en tu vientre y darás a luz al Hijo de Dios. Ella pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no está diciendo, eso es imposible, sino diciéndole, ¿cómo va a suceder? Me tengo que casar con José. ¿Quieres que...? O el Señor le dice, no. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y esto va a ser la manera en que lo voy a hacer. Pero María no duda de esto. Cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo, él no duda. ¿Quién duda? Sara. Sara se ríe cuando oye el asunto. Dice, ahora yo que soy mayor. Y el Señor le dice, bueno, pues mira, le vas a poner risa a tu hijo, ¿sabes? Sí, porque Isaac es risa. Le vas a poner risa a tu hijo por reírte. Por reírte. Pero ¿saben qué? Dios confirmará la visión y la confirmará y usted tiene que asumir el riesgo. Voy a ir porque yo creo que el Señor me lo ha manifestado. Ellos cuando vieron al niño no dudaron. Cuando vieron al niño en el pesebre, ¿qué hicieron? Contaron lo que los ángeles le habían dicho. Lo contaron y todos se maravillaron de la visión dada a los pastores sobre ese niño, dice el versículo 18. Todos se maravillaron. ¿Y saben qué? Dice la Biblia después, y quiero que se concentren ahora en el caso María, que yo diría que sería el caso José también. María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Porque María recibió la visión del Señor, este hijo, y después sucedió el milagro, estoy embarazada y no estoy casada. Pero Dios, que fue revelando, le reveló después a José, cuando José quiso rechazarla, porque ella le dijo a José, oye, esto es así, pero él no quiso creer eso. Así que el ángel Gabriel también le habló a José. Y ahora han pasado muchos meses, y María está en un conflicto. Oye, el Señor me dio esta misión, pero ¿seguirá todavía en el proyecto? ¿O el Señor le está sembrando en el corazón de María una confirmación? Porque ella está viendo ahora que de pronto, cuando ya está a punto de dar a luz, se le ocurre un censo al emperador. Tiene que ir a aquella ciudad embarazada, pasando trabajo. Llega al lugar y no hay ni siquiera una cama para ella donde poder dar a luz decentemente. A lo mejor tenía todo eso preparado. Ya tenía coordinada la cama, la comadrona y tenía ya la cunita para el niño. Un esposo carpintero, ¿usted se imagina? El esposo carpintero le había preparado todo. Toda la ilusión del carpintero que preparó su cunita, que preparó su camita, que preparó todo y de pronto, ¡puf! Y ella de pronto dice, ¿pero qué pasa? Si esto es de Dios, no debería ser bueno todo, no debería ocurrir todo como debería ocurrir. Y está ahí y de pronto cuando está después de todos los dolores de parto, sin tener con la tristeza de la madre de poner a sus hijos en un comedero de animales, preocupada, llegan esos pastores y le dicen, hemos visto ángeles de Dios. Hemos visto ángeles de Dios que nos han dicho que este niño es el Mesías. ¿Usted se imagina el corazón de esa madre? Ahora, ¿usted se imagina la confirmación que ella tuvo de la visión? Confirmación de la visión para María. Confirmación para José, que hasta ahora tiene la historia de María y la visión del ángel en un sueño, pero que ahora hay ángeles que han llegado otra vez y le han dicho, este es el niño. Este es el niño. Dios te va a dar una visión y Dios confirmará la visión. Irá confirmando, irá diciéndote, esto quiero para tu vida, esto quiero en la iglesia, esto quiero en tu familia, esto quiero lograr contigo. Tengo algo que decir sobre tu vida. Tienes que escucharme a mí, dice el Señor. Y al final,
El último paso, la última etapa de la visión de Dios es el regocijo por ser parte de la visión. En el versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto según les había sido dicho. Nosotros, dirían ellos, sencillos pastores, humildes pecadores, hemos oído ángeles, hemos recibido un mensaje celestial, hemos visto al Mesías. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La alabanza es la respuesta apropiada ante las maravillosas obras de Dios. Ante las maravillosas obras de Dios. El regocijo fue por todo lo que habían oído, que le dijeron los ángeles, y visto el Mesías que vieron. Oído. Ellos oyeron el mensaje de Dios. Ellos oyeron la visión. A ellos les fue revelado el misterio. Se quitó el velo de lo que Dios tenía planeado desde antes de la fundación del mundo y se les dejó a ellos verlo. Te voy a mostrar ahora mi proyecto, mi plan para esta nación, mi plan para el mundo, mi plan para tu vida. Y ellos habían visto, habían confirmado al Mesías allí en aquel lugar. Ellos creyeron para ver. Ellos creyeron primero lo que habían oído y después lo vieron. Nosotros en la visión tenemos que hacer lo mismo, no solamente para ser cristianos, en la visión también. No es un asunto de que tengo que ver, si Dios me dice, hazlo. El gran poeta Amado Nervo, poeta mexicano que me encanta. Si tú me dices ven, yo iré, Señor. Si tú me dices ven, yo iré. Yo iré, dice Amado Nervo. Es la idea de, si eres tú quien está diciendo, haz algo. Si eres tú quien me muestra algo, yo lo haré y después veré. Porque como dije, primero la visión y después las pruebas, o sea, las señales de la visión. Las señales de la visión vienen después. Ahora, ellos creyeron y vieron. Habían visto el futuro de sus vidas. Habían visto el futuro de Israel. Habían visto el futuro de la humanidad para todo el pueblo. Ellos lo habían visto. Dice la Biblia, y volvieron. ¿A dónde volvieron? A sus rebaños. Al lugar. El regocijo no podía hacerles olvidar sus obligaciones para con su familia, para con lo que ellos hacían, para con lo que ellos trabajaban. Recibieron la revelación ocupados, pero nada en ella indicaba que debían abandonar su obra o desocuparse dejando de sustentar a sus familias para seguir siendo parte de esa maravillosa obra que fue revelada en visión. ¿Saben qué pasa con la visión de Dios? Que incluye a veces, Mateo, sígueme. Y a veces, oye, anterior endemoniado, no me sigas, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Hay ocasiones que el Señor le dijo a alguien, oye, sale de tu tierra y de tu parentela. Hay ocasiones que le dijo, sale de este lugar, ve a donde yo te mostraré. Hay ocasiones, pero hay ocasiones que no. Una vez predicaba en Cuba a los cristianos, en un momento en que la fuerza de la mano de carne del gobierno quería doblegar a la iglesia, Hubo un momento que vivimos esa experiencia allá porque el gobierno fue con todo contra la iglesia, con todo, por muchas cosas, porque vio que la iglesia fue importante en algunos movimientos en América Latina cuando cayó en Bolivia, el gobierno de Bolivia, fue importante en Colombia, fue importante en Brasil, las iglesias evangélicas. Y ellos veían la iglesia evangélica como una amenaza. También querían establecer la ideología de género en la Constitución, quitar la patria potestad, y la iglesia fue la que se paró firme en no. Y la iglesia, en el debate de la Constitución, fueron los cristianos los que hablaron, los que se opusieron, los que pusieron fuerza. Y el gobierno entonces quiso doblegar a la iglesia. Y empezó una campaña durísima, hermano. Los pastores llevados a las estaciones de policía, amenazas. Yo estuve también en todas las amenazas. La televisión ponía programas continuamente desacreditando la Biblia, desacreditando a pastores, artículos de la prensa. Artículos de la prensa cubana hablaron de mi nombre ahí. Yo era un asalariado del gobierno de los Estados Unidos en Cuba, un mercenario. Así me trataron, un mercenario. Y muchos pastores también, a muchos pastores. Y fue una guerra dura. Y en esa guerra de opresión, yo prediqué un sermón. ¿Qué hacemos con este acá?
¿Qué hacen los cristianos en un país donde el gobierno es una dictadura que te quiere destruir? Y ¿saben? El punto que quiero decirles es que todos hablamos muy bien siempre de Elías. Porque Elías fue el hombre que se paró ante un Acab a decirle, esto está mal. Tú eres un idólatra y estás destruyendo la nación. Y esto es lo que tiene que suceder. Y tú dices, qué valiente, qué hombre de Dios que Dios levantó. Qué hombre que levantó. Pero saben, Elías no era el único creyente que había en aquella nación. Dice la Biblia que cuando Elías cayó en una depresión tremenda, en una gran depresión, porque él pensó que cuando ya se hizo el milagro allí de que descendió el fuego del cielo y los profetas de Baal fueron destruidos, ya, la nación se va a volver a mí. Pues no, lo querían buscar para matarlo. La reina empezó a perseguirlo para matarlo y él cayó en una depresión tan grande que se estiró a lo largo allí debajo de un enebro y él dijo, quítame la vida, Señor, quítame la vida, porque solo yo he quedado y no puedo más. Hermano, duro, aquel hombre se sentía muy solo. Y Dios le dijo, levántate de ahí, porque yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado delante de los Baales, ni han besado su mano. Che. Uno puede pensar, hay Elías que son de inspiración para una nación, pero en este caso lo que sucedió fue que 700 fieles, 7,000 fieles fueron inspiración para un profeta. Elías se levantó de allí porque fue inspirado por la fidelidad de gente tranquila, sencilla, humilde, gente de su casa, que no levantaban la voz, que no andaban en las calles pregonando la verdad de Dios, pero que no se habían doblado ni habían besado la mano. Y yo decía, no hay que estar saliendo, ni hay que estar protestando, solamente no inclines tu rodilla, ni beses la mano. No inclines tu rodilla, estar de pie firme, solo eso, mantendrá la iglesia. ¿Saben que Dios ha hecho una obra tremenda en Cuba y la está haciendo ahora? Ahora mismo la iglesia salió de esa presión y está siendo apoteósico en estos momentos en Cuba. En estos momentos en Cuba. Las iglesias evangélicas unidas, hace poco en la ciudad de Camagüey, 20,000 personas, 25,000 personas, no permite el gobierno cultos públicos, pero se fueron a un terreno, las afueras. Esta semana sucedió algo único en la nación cubana. Los artistas, los mejores músicos de Cuba, se unieron para un concierto navideño bajo la dirección de una artista cristiana y pidieron el Teatro Nacional, la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, y se lo tuvieron que dar porque era Fran Fernández, el mejor pianista de ahí en Cuba, uno de los mejores pianistas de la historia de Cuba. Y Ivette Cepeda, que es la que es cristiana, y ella llegó, ahí estaban miles de cristianos en todo aquel teatro, y ella dijo, ¿quién vive? Cristo vive allí, transmitido por la televisión y todo. Eso está sucediendo en Cuba, que eso es hace unos años atrás, los que son de Cuba aquí saben que dicen, pero eso no es verdad, eso no puede ser verdad, porque la iglesia no se arrodilló ni besó la mano del que le dice, no puedes servir a Dios, no puedes adorar a Dios, tienes que adorar a las personas que te gobiernan. Eso pasa en la fidelidad. Hermanos, cuando usted canta la visión de Dios, a veces Dios te dice, como Elías, sale y ve y di. Pero a veces Dios lo que te dice es, no te arrodilles, no beses la mano. A veces Dios te dice, sale de tu tierra, de tu parentela, y a veces te dice, vuelve a los tuyos. Así que no podemos pensar que este cristiano tiene que hacer lo mismo que aquel otro. Cada cual tiene la visión que Dios le da. Cada cual tiene la visión que Dios le da. Y cada uno inspira al otro para seguir haciéndolo, para seguir sirviendo. El que Dios lo mandó a su hogar se siente inspirado por aquellos que siguieron al Señor. Y los que siguen al Señor se sienten inspirados por aquellos que desde sus hogares sirven al Señor. Dios te ha llamado a algo. Hazlo. Hazlo. Terminamos. Estemos atentos a la voz de Dios para responder a su visión. Estemos atentos. ¿Cómo suele ser el progreso de una visión? Bueno, revelación de la visión, confirmación de la visión
y regocijo por ir y andar en la visión. Cuando ya estás en la visión, te sientes feliz de andar en ella, te sientes feliz de ser parte de ella, te sientes feliz que tu vida, yo me siento feliz de ser pastor. Soy esto Dios me llamó. ¿Cuál es la visión de Dios para tu iglesia? Preguntaba al principio. ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida? ¿Cuál es la visión de Dios para tu familia? Debes saber algo. Dios tiene planes contigo. ¿Quién eres? No lo sé. Dios tiene planes contigo. Contigo, que estás aquí. Dios tiene planes contigo. Estate atento a la voz de Dios. Capta la visión por donde quiera que venga. En sueño, en una salsa, ardiendo, en un ayuno y oración, por ángeles, por medio de los que cantaron primero que tú, los que la captaron primero que tú, alguien que te la transmite. Dios te está mostrando esto. Dios me ha dicho que te diga algo por un versículo de la Biblia, no sabemos. Pero obedece la voz de Dios y únete a Él en el propósito que Él tiene para tu vida, para tu familia y para tu iglesia y para tu nación. No seas un obstáculo al fluir de Dios en tu propia vida, o en la iglesia, o en tu familia. A medida que avances en la visión, Dios confirmará si estás o no en el camino correcto, y Él irá llevándote al lugar. Pero camina, avanza, porque el que no avanza no puede ser encarrilado nuevamente. Los que se quedan parados nunca han sabido, ni van a saber jamás cuál es el camino correcto. Los que se quedan parados jamás descubrirán el camino correcto. Se hace camino al andar, dice, con el Señor, con el Señor. Habrá quienes no crean tu visión, eso puede pasar. Otros se regocijarán contigo. Habrá quienes solo verán que abandonaste a las ovejas en la noche fría. Otros nunca sabrán que tus ojos vieron al niño Jesús. Otros nunca sabrán que tú viste ángeles que obraron en tu vida, que viste la obra de Dios, la confirmación de Dios, y que tú te sientes en el centro de la visión de Dios. Otros, sin embargo, se unirán a ti, creerán en ti. Tú te unirás a otros en la visión de otros. Al final, cada tiempo con Dios a solas, cada culto de adoración en la iglesia será un buen tiempo para detenerte, para regocijarte con Dios, lo que Dios está haciendo contigo en medio de ti, y para volver a continuar mañana en la visión. Y no vendrás al culto de adoración, como suele suceder con muchos creyentes, a buscar bendición, sino a agradecer y a agradecer a Dios por la visión. Vendrás al culto de adoración a adorar a Dios porque tú estás en el centro de su voluntad, porque ves que estás siendo usado por Dios. Vienes a adorar al Dios que te mostró el camino de tu vida. Y no está mal venir también para pedir, pero es mucho más grande el regocijo de venir a decir: vengo a adorarte por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, por lo que harás conmigo, por la manera en que me usas, por la manera en que haces, por la manera en que usaste a otros para mí, por la manera en que yo puedo estar en el centro de tu voluntad. El cristiano sin visión de Dios es un barco en la tormenta, hermano. ¿Sabe qué busca un barco en la tormenta? Refugio. Es lo único que busca, refugio. Un cristiano sin visión de Dios es un barco en la tormenta. Solo busca refugio donde salvarse a sí mismo. Cualquier puerto le sirve. Un barco en la tormenta, cualquier puerto le sirve. Es lo único que busca es refugio. Eso es un creyente sin visión de Dios. Yo conozco miles. Solo buscan a Dios como un refugio y cualquier puerto le sirve. Y si no encuentran, si en esta iglesia no se sienten muy refugiados, me voy para otra, para sentirme mejor, otro puerto. Porque yo lo que busco es dónde me siento mejor, dónde me siento refugiado, dónde me siento protegido y dónde me siento cuidado, porque yo no tengo timón, yo soy un barco en la tormenta. Ahora, un cristiano con visión es diferente. Un cristiano con visión tiene destino, brújula, timón y capitán. Un cristiano con visión sabe a dónde va, sabe cómo guiarse en el camino, sabe con quién va y quién dirige su vida. Hay un canto por ahí: Jesús es mi capitán. Qué lindo. Tu misión, la misión de esa persona es conocida. Y escucha esto: tu misión no es salvarte. Tu misión no es salvarte. Ya Dios te salvó. Tu misión es llegar a la meta de la visión de Dios para tu vida. Esa es tu misión. Escribí esto como una frase y me gustó muchísimo. Así que la voy a leer como una frase.
El cristiano sin visión de Dios es un barco en la tormenta. Lo escribí en el boletín para que lo lean allí otra vez. El cristiano sin visión de Dios es un barco en la tormenta. Solo busca refugio donde salvarse a sí mismo y cualquier puerto le sirve. El cristiano con visión es diferente. Con visión hay destino, brújula, timón y capitán. Tu misión no es salvarte. Ya Cristo te salvó. Tu misión es llegar a la meta de la visión de Dios para tu vida. Hermanos, responde a la visión de Dios. Y para responder a su visión, estemos atentos a su voz. Por la palabra, por la comunión, por la oración. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Estoy atento a qué quieres hacer con mi vida. Estoy atento a qué quieres que yo haga. ¿Cómo quieres que ande? ¿A dónde quieres que vaya? Estoy atento a tu orden, Señor. ¿Saben por qué tienes que hacerlo? Porque Dios también tiene planes contigo. No, Dios tiene planes con aquel y con aquel. Dios también tiene planes contigo. Ponte en el centro de la visión de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Viene un año nuevo. ¿Qué quieres que yo haga? Viene un Cristo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Que Dios nos ayude, hermano. Déjame orar. Señor, gracias por la visión y la revelación. Porque quitas el velo para mostrarnos lo que era un misterio. ¿Para qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué parte somos en el proyecto tuyo? ¿Qué parte somos en el proyecto que tienes para mi vida y mi familia? Oh Dios, ayúdanos en tu visión. Ayúdanos en tu visión a saberla, a conocerla, a movernos en ella, a no ser barco en la tormenta, sino barco que sabe el destino, que aunque viva las tormentas, ahí va, ahí se mantiene, sabe a dónde va, sabe a dónde tiene que llegar. Tiene capitán, tiene protección, tiene timón, tiene destino. Ayúdanos, Dios, a ser esas personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.